music. Get out of bed, it's the first day of school. Don't be a slob, don't get a job, go back to... Un cordial saludo, profesor del curso de tratamiento de aguas residuales. En este presente video, en conjunto con mis demás compañeros de equipo, vamos a explicar la simulación con el programa WEST, basándonos básicamente en el esquema A2O. Este esquema trata más que nada la eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo, en la cual vamos a tratar de explicar cómo lo hemos hecho, para qué lo hemos hecho y explicar en qué consiste el sistema WEST y qué beneficio nos traería y cuáles serían los contras también, ¿no? Quien les habla les va a tratar de explicar unos fragmentos de la simulación del WEST en conjunto de mi equipo, así que voy a estar en algunos videos apareciendo. Y bueno, les paso más que nada a mis compañeros que se van a presentar. Mi nombre es Antonio Tito Chagua estudio la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Sandra Villaverde Ponce, soy de la carrera de Ingeniería Ambiental. Hola, mi nombre es Juan Daniel Alaña Camasca, estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Continental. El curso a tratar hoy es Tratamiento de Aguas Residuales, donde aplicaremos un programa WEST aplicado en el proceso A2O, que es la depuración biológica de aguas residuales para el tratamiento de ellas. Ya en la simulación del programa WEST, lo que vamos a encontrar acá son diferentes ejemplos de procesos, y lo que nosotros queremos es dar el esquema A2O en el tratamiento de las aguas residuales en el proceso biológico. Aplicando este sistema ya con los diferentes datos, ahora tenemos que proyectarlo al trabajo de investigación, que es el artículo científico. Buenos días, mi nombre es Ana Asto Fernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental del 9º ciclo. Como contenido de la simulación con el WEST tenemos introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, análisis y discusión, conclusiones, referencias bibliográficas, anexos y por último las frases. Introducción. ¿En qué consiste el tratamiento de aguas residuales? El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes de los parámetros ya mencionados que están presentes en el agua del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o efluente tratado o reutilizable en el medio ambiente y un residuo sólido o fango también llamado biosólido o lodo, conveniente para la disposición o reuso. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. Las aguas residuales son generadas mayormente por residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. Estas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas como tanques sépticos u otros medios de depuración, o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tubería y eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetos a las regulaciones y estándares locales. Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetos a las regulaciones y estándares locales. A menudo cierto contaminante de origen industrial presente en el aguas residuales requieren proceso de tratamiento especializado. Como parte del proceso tenemos que para el crecimiento de los microorganismos es necesario que parte de la materia orgánica, el agua, contenga nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo. Los sistemas de metabolismo celular se pueden dividir en tres categorías principales. Estas categorías se distinguen por el tipo de aceptor final de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Como podemos ver, estos procesos son aeróbicos, anaerobios y anóxicos. Los aerobios es el aceptor final de electrones.
Como parte del proceso tenemos que para el crecimiento de los microorganismos es necesario que parte de la materia orgánica, el agua, contenga nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo. Los sistemas de metabolismo celular se pueden dividir en 3 categorías principales. Estas categorías se distinguen por el tipo de aceptor final de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Como podemos ver, estos procesos son aeróbicos, anaerobios y anóxicos. Los aerobios es el aceptor final de electrones. En el proceso aerobio, el aceptor final de los electrones es el oxígeno. En los anaerobios, el aceptor final de los electrones es la propia materia orgánica. En los anóxicos, el aceptor final de los electrones son los nitratos, sulfatos o hidrógenos principalmente, como por ejemplo los procesos de eliminación biológica de nitratos. En parte del proceso tenemos al proceso anaeróbico, anóxico y aeróbicos. Estos procesos se adoptan predominantemente en las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para el crecimiento de los microorganismos es necesario que, aparte de la materia orgánica, el agua contenga nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo. Los sistemas de metabolismo celular que pueden dividir en 3 categorías principalmente. Estas categorías se distinguen por el tipo de aceptor final de los electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. En el proceso aeróbico, el aceptor final de los electrones es el oxígeno. En los procesos anaerobios, el aceptor final de los electrones es la propia materia orgánica. En los procesos anóxicos, el aceptor final de los electrones son los nitratos, sulfatos o hidrógenos principalmente. Por ejemplo, en los procesos de eliminación biológica de nitratos. En el proceso aeróbico, los tratamientos biológicos de aguas residuales constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento. Estos tienen en común la utilización de las actividades metabólicas de microorganismos, entre las que destacan están las bacterias. Para llevar a cabo la eliminación de sustancias contaminantes del agua, se tiene que tener en cuenta la reducción en contenido de materia orgánica de las aguas, al reducir su contenido en nutrientes y eliminar los patógenos y parásitos. Estos procesos se dividen generalmente en procesos anaeróbicos y aeróbicos, en los cuales la materia orgánica es metabolizada por diferentes capas bacterianas. El término aeróbico hace referencia a un proceso en el cual el oxígeno está presente, mientras que el término anaeróbico describe un proceso biológico en el cual el oxígeno está ausente. La aplicación tradicional del tratamiento biológico de las aguas consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno y fósforo. Es uno de los tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas residuales urbanas, sino en buena parte de aguas residuales industriales. Los sistemas anaeróbicos es el proceso fermentativo que ocurre en el tratamiento anaeróbico de las aguas residuales. El proceso se caracteriza por la conversión de la materia orgánica de metano y de CO2 en ausencia de oxígeno con la interacción de diferentes poblaciones bacterianas. En este proceso, el aceptor final de electrones es la propia materia orgánica que actúa como fuente de carbono. Como resultados de este metabolismo, la mayor parte del carbono se destina a la formación de subproductos del crecimiento, como por ejemplo el biogás, que es CO2 y metano, mientras que la fracción de carbono utilizada para la síntesis celular es baja. En el proceso de tratamientos de aguas residuales, este hecho supone una producción baja de lodos a la vez que se produce biogás, el cual se podía aprovechar como fuente de energía en las instalaciones más grandes. Algunas ventajas y desventajas del proceso de tratamientos anaeróbicos. Las ventajas serían producir menor cantidad final de lodos,
pues el desarrollo de estas bacterias es más lento. La energía requerida para el tratamiento de aguas residuales es muy baja. Se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materias. Las energías requeridas para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja. Las desventajas es un proceso más lento que el aeróbico. Es más sensible y tóxico. La puesta a punto del sistema requiere también largos periodos. En muchos casos se requiere mayor cantidad de producto de degradar para el buen funcionamiento. Además del deterioro ambiental, biológico y estético que provocan las aguas residuales no tratadas, la disposición de las aguas sin algún tipo de tratamiento afecta la salud de la población en cuestión. El tiempo de tratamiento biológico seleccionado para el tratamiento de efluentes depende de una amplia gama de factores, incluyendo conformidad con regulaciones ambientales sobre la calidad de la descarga. Aeróbicos. En este proceso, el oxígeno es el factor final de electrones, preferido por cualquier célula y aprovechada la capacidad de los microorganismos de asimilar materia orgánica y nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno y fósforo, disueltos en el agua residual para su propio crecimiento. Si existe oxígeno en el medio, este será el aceptor final de los electrones, lo que conlleva que se obtengan rendimientos energéticos elevados y una importante generación de fangos, debido al alto crecimiento de las bacterias en condiciones, lo que conlleva que se obtengan rendimientos energéticos elevados y una importante generación de fangos, debido al alto crecimiento de las bacterias y en condiciones aeróbicas. Básicamente existen dos tipos de tratamientos biológicos aerobios. Uno de ellos es el proceso de cultivo en suspensión, que es de fangos activados, y el segundo es el proceso de cultivo fijos, que es de lechos bacterianos. La sección del proceso biológico más conveniente solo se debe hacer después de analizar las características cuantitativas y cualitativas del efluente a tratar. El tipo de proceso industrial se aplica que lo genera el grado de depuración requerido y las necesidades globales del cliente. No obstante, algunos criterios que ayudan a seleccionar si es más conveniente un proceso aeróbico son las concentraciones de materia orgánica a eliminar si es necesaria la eliminación de nitrógeno. Básicamente existen dos tipos de tratamientos biológicos aerobios. Uno de ellos es el proceso de cultivo en suspensión, que es de fangos activados, y el segundo es el proceso de cultivo fijos, que es de lechos bacterianos. La sección del proceso biológico más conveniente solo se debe hacer después de analizar las características cuantitativas y cualitativas del efluente a tratar. El tipo de proceso industrial se aplica que lo genera el grado de depuración requerido y las necesidades globales del cliente. No obstante, algunos criterios que ayudan a seleccionar si es más conveniente un proceso aeróbico son las concentraciones de materia orgánica a eliminar si es necesaria la eliminación de nitrógeno, la disponibilidad de espacios físicos y relación. El proceso anóxico en el tratamiento de aguas residuales, al igual que las condiciones anaeróbicas, indican una ausencia de oxígeno puro. Sin embargo, el agua con ausencia de oxígeno se indica como anóxica. No obstante, en el término anaeróbico se refiere para indicar la sustancia de cualquier receptor de electrones comunes, tales como el nitrato, el sulfato o el oxígeno. Las condiciones en el tratamiento anóxico de las aguas residuales indican que se puede utilizar los iones de nitrato como agentes deoxidantes cuando se descompone la materia orgánica. Cuando el oxígeno se agota en aguas residuales, las bacterias primero cambian el segundo mejor receptor de electrones, que en agua de mar es el nitrato. Todo esto puede ocurrir como por ejemplo en el proceso de desnitrificación, en el que el nitrato es conveniente en nitrógeno libre. Con la descomposición
Después de la reducción de algunos otros elementos de menor importancia, las bacterias se dirigen a reducir el sulfato del agua, formando compuestos tales como el sulfhídrico. En una estación depuradora de aguas residuales, el tratamiento de desnitrificación o nitrificación por fangos activados es el responsable de reducir los niveles de nitrógeno y la carga contaminante orgánica que se encuentra en estado coloidal o disuelto. Como los elementos de los nutrientes en las aguas residuales tenemos el nitrógeno. Por los problemas de eutrofización en los ambientes acuáticos naturales y debido también que por el amoníaco es tóxico para las especies acuáticas, la eliminación del nitrógeno de las aguas residuales se ha convertido en una preocupación emergente en todo el mundo. El nitrógeno en las aguas residuales se pueden encontrar en diferentes formas y en concentraciones variables. Normalmente en las aguas residuales urbanas el nitrógeno suele presentarse mayoritariamente en sus formas reducidas, es decir, como nitrógeno orgánico y amoniacal, en proporciones de un 40% y un 60% respectivamente, mientras que la presencia de formas nítricas y nitrosas es inferior a un 1%. A la suma del nitrógeno asociado a los compuestos orgánicos y al que se encuentra en forma amoniacal se le denomina. Inicialmente, el nitrógeno presente en el agua residual se encuentra principalmente en forma de nitrógeno orgánico, pero este nitrógeno orgánico es transformado rápidamente en nitrógeno amoniacal a partir de las reacciones enzimáticas. La forma predominante como consecuencia del pH característico del agua residual, aunque para valores de pH muy básicos el equilibrio es como nutrientes en las aguas residuales tenemos el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno en las aguas residuales se puede encontrar en diferentes formas y en concentraciones variables. Normalmente en las aguas residuales urbanas el nitrógeno suele presentarse mayoritariamente en sus formas reducidas, es decir, como nitrógeno orgánico y amoniacal, en porcentajes de un 40% y un 60% respectivamente, mientras que la presencia de las formas nítricas y nitrosas es inferior a 1%. A la suma del nitrógeno asociado a los compuestos orgánicos y el que se encuentra en la forma amoniacal y las formas de nitrito y nitrato, la forma iónica reactivas de nitrógenos inorgánicos más comunes en los ecosistemas acuáticos son el amonio, el nitrito y el nitrato. Estos iones pueden estar presentes de manera natural en el medio acuático, sin embargo, las actividades humanas han alterado de manera significativa el ciclo global del nitrógeno y de otros elementos químicos, aumentando su disponibilidad en muchas regiones del planeta como consecuencia de fuentes puntuales y difusas de contaminación. Asociadas a esta contaminación generalizada aparecen en los siguientes problemas medioambientales de los sistemas acuáticos. El fósforo en las aguas residuales. En las aguas residuales el fósforo se puede presentar en forma de ortofosfato, polifosfato y como fósforo orgánico. La mayor contribución al fósforo total de las aguas residuales es de los ortofosfatos, que junto a los polifosfatos y una pequeña porción de fosfatos orgánicos constituyen toda la forma de solubles de fósforos. Como proceso de eliminación biológica de nutrientes tenemos a la nitrificación y desnitrificación. La nitrificación consiste en la transformación del nitrógeno amoniacal en nitrato por acciones de un conjunto de bacterias autótrofas nitrificantes. Las bacterias encargadas de realizar este proceso utilizan al carbono inorgánico como fuente de carbono y obtienen la energía necesaria para su crecimiento a partir de la oxidación del nitrógeno amoniacal.
La nitrificación del nitrógeno amoniacal se realiza en dos etapas llevadas a cabo en dos grupos diferentes de microorganismos, como bacterias amonioxidantes y nitritoxidantes. Desnitrificación. La segunda etapa del proceso biológico de eliminación de nitrógeno es la desnitrificación. Este proceso biológico, las bacterias heterótrofas facultativas en ausencia de oxígeno, utiliza el nitrato como aceptor de electrones para descargar la materia orgánica. De este modo, las bacterias en presencia de una fuente de carbono pueden reducir el nitrato de nitrógeno de gas, complementando así el proceso de eliminación biológica de nitrógeno. Para que este proceso tenga lugar de forma eficiente, es fundamental mantener condiciones anóxicas, como por ejemplo término que emplea para indicar la ausencia de oxígeno disuelto en el medio y la presencia de nitrato como aceptor de electrones en el reactor, ya que las bacterias heterótrofas facultativas prefieren utilizar el oxígeno como aceptor de electrones antes que al nitrato. El crecimiento bacteriano en presencia de nitrato resulta menos eficiente que el crecimiento en presencia de oxígeno, ya que no se genera la misma cantidad de energía en la forma por unidad de demanda química de oxígeno degradada. Otros biológicos para la eliminación del nitrógeno, tal como se ha comentado, el método biológico convencional de eliminación de nitrógeno implica una secuencia de etapas de nitrificación y desnitrificación, pero existe la posibilidad de mejorar las estrategias biológicas de eliminación de nitrógeno para proporcionar un mayor rendimiento en el proceso a un menor coste. Los estudios se centran en las limitaciones técnicas y económicas durante la nitrificación, desnitrificación de aguas residuales con alta carga de nitrógeno y baja carga de carbono orgánico. Las bacterias tenemos a las heterótrofas, autótrofas, las PAU, las JAO y las sulfareductoras. Bueno, continuando con la exposición, acá tenemos lo que vamos a ver y mi parte va a exponer más que nada sobre el software web, qué implica, qué beneficios tiene y algunas de sus desventajas que puede tener. Bueno, ahora vamos a ver qué beneficios puede traernos este simulador de software web, ¿no? Ahora, más que nada los beneficios son el bajo costo, la simulación del proceso en un corto tiempo y la eliminación de riesgos que pudiera tener nuestra planta a futuro, ¿no? Y unos resultados rápidos y concisos. Esto nos trae un gran beneficio, ya que podemos ver las fallas que podría tener una PETAR que podríamos construirla en cualquier localidad del Perú y ver qué beneficios nos trae y qué consecuencias puede traer antes de su construcción. Ahora, ustedes se preguntarán para qué procesos de fangos activados es aplicable este software, esta simulación, ¿no? Bueno, entre los procesos más conocidos tenemos al proceso de ACMO1, que lo hemos visto en clases, el ACM2D, que también lo hemos visto en clases, y el ACM3, y varios que nosotros conocemos. Bueno amigos, para terminar el proceso, o la simulación, o el software web, vamos a dar algunas limitaciones que tiene esto. Ahora, este programa o software no puede simular la simulación de un contaminante en concreto, pero sí en su forma global. Esto sería una de sus limitaciones entre varias, ¿no? Bueno, como hemos visto, hemos terminado de exponer más que nada algo simple y básico del sistema o del programa WEST para la simulación de una PETAR, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver las tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales. A continuación, lo que se muestra es para un tratamiento para una PETAR grande y posteriormente vamos a ver tecnologías de la empresa ACU, que es una empresa europea, y bueno, vamos a ver las ventajas que tiene ante los demás, ¿no? A todo esto, en un mismo depósito incrementamos
el nivel de oxígeno, como podemos observar. Y ahora, ¿esto qué beneficio nos trae? Más que nada, este beneficio para el tratamiento de aguas residuales es más corto en tiempo y ocupa menos espacio, ya que todo esto estaría solamente continuando con las alternativas innovadoras para el tratamiento de aguas residuales. Hemos encontrado a la tecnología ACO, que es una tecnología europea. Como podemos observar, tenemos a 3 tecnologías entre las múltiples que tiene esta empresa. Tenemos al separador de grasas, a las depuradoras biológicas y a los separadores de hidrocarburos en exterior. Bueno, vamos a pasar a explicar cada una de estas, sus beneficios, cómo se comportan y por qué sería bueno tenerlas, ¿no? Y por qué es innovadoras entre tantas que en el mercado, ¿no? Que son muchas. Tenemos a la tecnología Built-in Drainage, que es más que nada el separador de grasas o trampa de grasas. Esta es, como ya habíamos mencionado, esta primera tecnología, el separador de grasas, da solución al tratamiento de aguas residuales, más que nada para hoteles grandes, cocinas industriales, en donde su nivel de clientela es de más de 3.000 personas por día y que el nivel de su entrada es alto, ¿no? Más que nada está pensado en esta clase de industrias. Bueno, estas cuales garantizan el pretratamiento de las aguas residuales. Ahora, estas siguen normas internacionales para su uso. Una de las diferencias que podemos ver entre las demás tecnologías y esta es que limpia las grasas y las elimina. Y también esto es un gran beneficio para las industrias, ya sea hoteleras o industrias de cocina, ya que también evita que las grasas ingresen a las tuberías y estas malogren el sistema de drenaje, siendo muy beneficiosas, ya que no tenemos una contaminación directa a un efluente. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la vida útil de estas tecnologías. Para cada tecnología, para ya no mencionarla después, tenemos una vida útil para cada una de 50 años. Ahora, estos son beneficiosos en costos. Tienen bajos costos en comparación a otras. Su manipulación son manipulables, las puedes llevar, las puedes desmontar, las puedes llevar de acá para allá. Y también tienen presentaciones para cada tipo de uso, según el caso que tú tengas o según la empresa, según la empresa que lo requiera. Tienen tipo de materiales como es acero inoxidable o plástico y algunos tipos más. Eso sería todo sobre la primera tecnología. Vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente diapositiva tenemos a la tecnología Built-in Materials o depuradores biológicos. Bueno, ¿para qué sirve? Ustedes me dirán, ¿no? Bueno, es básicamente usada para tu casa o para pequeñas comunidades. Es tener una pequeña petar sentada en tu casa, como podemos observar en las imágenes. Emplea un tratamiento aeróbico. Además, no es ningún biodigestor ni tampoco ningún pozo séptico. Básicamente, para explicarle algo corto, a esta tecnología te entra agua, que es de tu casa, y sale agua. Y es muy eficiente. Eficiente básicamente en un 93% a 95% de depuración de agua de tu casa. Ahora, ¿en qué podemos usar estas aguas? Si me preguntas, Cristian, ¿en qué puedo usar estas aguas que ya han sido tratadas de mi casa o de mi comunidad, ¿no? De una comunidad pequeña? Yo te puedo responder algo simple y básico, que lo puedo usar para riego. Si tienes una chacra cerca de tu casa o si tienes una chacra en tu comunidad, lo puedes usar ahí, amigo. Pero eso sí, no puede ser para consumo humano, o sea, no puede ser utilizado para boca. No la puedes tomar, amigo. Bueno, siguiendo con esto, vamos a seguir con la siguiente tecnología y va a ser la última. Ahora vamos a explicar la última tecnología. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta tecnología es separadores de hidrocarburos para exterior. Esta tecnología está pensada más que nada para drenaje. ¿Qué podemos hacer con el drenaje en alcantarillas? Ya sea para el drenaje de tu colegio, para la escorrentía de lluvia más que nada. Esto trata de tratar esta escorrentía. Y bueno,
Esta tecnología está dentro del sistema de drenaje sostenible. Ahora se preguntarán, ¿qué se puede hacer una vez que ya estén tratados todas estas aguas? Muy fácilmente. Estas aguas ya tratadas pueden ser soltadas directamente a un efluente, ya sean ríos, lagunas, etc. ¿Qué tenemos acá, amigos? Bueno, lo que tenemos acá es algunos simuladores que existen en el mercado. Aparte del WES, que ya le hemos explicado un poco, también tenemos a la SIM, al DESAS, al BioWind y al EFOR. Ahora, ¿estos qué hacen? Hacen lo mismo. Todos estos simuladores que ya les he mencionado hacen lo mismo que el WES. Tienen un control y una optimización o mejoramiento para este plan. Aquí podemos observar al GPS-X, al SOAT, al EDAR 1.0 y el Aquasmin. Como ya les he mencionado, todas estas simulan el tratamiento para una petardo, amigos. Bueno, vamos a continuar.